¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente el poder estar con ustedes en este espacio de la Unión Evangélica de la Argentina con el objetivo de fortalecernos y animarnos a perseverar en la fe. Soy el pastor Samuel de la localidad de Las Heras en la provincia de Santa Cruz. Quiero compartir con ustedes en estos breves instantes un pasaje de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, allí en el capítulo 1 y el versículo 10. Dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos. Los que hemos tenido el privilegio de conocer a Cristo y por ello llegar a ser hijos de Dios, sabemos de la palabra y de lo que nos han enseñado nuestros maestros, que el enemigo desde siempre ha procurado y ha fomentado, muchas veces aún en nombre de Dios o invocando una revelación de Dios o el cuidado de una doctrina más pura, nuestra desunión, nuestra separación, el aislamiento, que finalmente es una indicación de la falta de aceptación del otro, en este caso de mi hermano. La estrategia del enemigo ha sido siempre la de separar, dividir, enemistar. Él sabe que donde hay división no hay progreso, no hay avance o no hay una fuerza poderosa capaz de derrotarlo. Divide y reinarás. Ha rendido mucho fruto y ha logrado que el pueblo de Dios, por muchos años, nos hayamos desunido. Sin duda que la debilidad, la falta de impacto, el poco desarrollo o crecimiento es el resultado de una casa dividida. Eso lo sabíamos. ¿Qué hicimos para evitarlo? Aún la mejor iglesia, con el mejor de los potenciales, contando en su seno con los mejores dones espirituales, sin unidad, irremediablemente camina hacia su propia destrucción, a menos que intervenga el obrar sobrenatural de Dios en la vida de sus integrantes. Ustedes saben que esta era la realidad en esta iglesia en Corinto, de donde estamos tomando estas palabras del apóstol dirigidas a los integrantes de aquella iglesia. Es muy llamativo cómo los llama. Los llama iglesia de Dios, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con muchos otros, al igual que ellos. Y se dirige a este grupo de hermanos que desde el verso 4 al 9 queda de manifiesto que habían sido grandemente bendecidos por Dios. Y al dirigirse a ellos lo hace para expresarles un ruego, no una imposición autoritaria, una súplica. Este apóstol combativo, tan luchador, al menos 16 veces en sus distintas cartas utiliza esta expresión súplica para con aquellos a los cuales él se estaba dirigiendo.
Y lo hace en nombre, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No lo hace en su propio nombre, ni en su propia autoridad como ministro de Dios, sino en el nombre del dueño de la iglesia. Y al igual nosotros, queridos hermanos, en nuestro accionar, en nuestro aconsejar, en nuestro hablar, en nuestro ministrar, en nuestro trabajo en pos de la unidad, debemos hacerlo invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con toda humildad, con todo ruego, con toda súplica. La primera cosa que les dice es hablar una misma cosa. No está hablando de un discurso hueco o vacío, está hablando de vivir en armonía. Una versión dice, no discutan más. En el pueblo de Dios y en las iglesias tenemos diferentes miradas, venimos de diferentes trasfondos. Los líderes venimos de distintas escuelas porque hemos tenido distintos formadores, mentores. Lo mismo pasó en Corinto. Estaba Apolos, estaba Cefas, estaba Pablo y aún estaba Cristo. Pero aún así el apóstol Pablo es como que les está diciendo, pónganse de acuerdo. Acordar. ¿Cuánto nos cuesta? Es algo que hemos perdido. El poder hablar los unos a los otros con franqueza en aquellas cosas que tenemos diferencias. Cuando nos ponemos y hablamos, nos damos cuenta que muchas de ellas no son tan fundamentales, pero aún así nos dividen. Y al hablar, al acordar, entonces allí podemos tener un mismo mensaje, un mismo discurso que refleje armonía entre todos. De no ser así, queridos, entramos en el mundo de la división, en el mundo de la desconfianza, en el mundo de la lejanía, un mundo totalmente ajeno al reino de Dios. El ruego concreto es que no haya entre vosotros divisiones. La iglesia sufre mucho cuando sus miembros y líderes están divididos. Una asociación como nuestra querida Unión Evangélica sufre mucho cuando sus pastores, las cabezas, están divididos. Y sin dudas, con toda seguridad, a Dios no le agrada una situación así. Porque estas situaciones no tienen su origen en Dios. Sabemos de dónde vienen y con mayor razón hay que combatirlas. Perfectamente unidos, una misma pieza, un mismo parecer, enteramente unidos, completos, sin fisuras, huecos o espacios que con el tiempo contribuyan a su separación. Está desafiando a aquellos hermanos y nos desafía a nosotros a tomar los recaudos y realizar las acciones necesarias para evitar todo aquello que nos separa o nos aleja del otro, de nuestro hermano. No importa el argumento o el supuesto fundamento escritural con el que podamos justificarnos. Toda división es mala. Es pecaminosa, pues es contraria al Espíritu de Dios para sus hijos y atenta contra la iglesia. Un mismo sentir, un mismo parecer. Mantengan la unidad en sus pensamientos y propósitos. Sabemos que no es fácil tener un mismo sentir, pero tenemos ejemplos claros en la Escritura de que es posible si permitimos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros y seguimos el ejemplo de nuestro Señor, que estuvo dispuesto a dejar, no estimar, dice la Escritura, lo que Él era con tal de hacer la voluntad del Padre. Y tenemos este testimonio, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los tiempos que estamos viviendo y los que se avecinan para el pueblo de Dios, ya sea con ataques sutiles o abiertos contra la iglesia con el fin de desestabilizarla y desautorizarla, hacen imperioso trabajar para revertir estas actitudes aislacionistas de separación y de lejanía que nos han sido tan común, que las hemos tolerado y nos hemos permitido vivir en ese espíritu, no solo como líderes, sino también directa e indirectamente involucrando a nuestras iglesias. Debemos reconocer nuestra falta ante Dios, este pecado, y aún ante aquellos a los que se nos ha encomendado pastorear. Pedir perdón por nuestra falta de unidad, por ser en algunos casos instrumentos de división, y empezar a vivir y trabajar como cuerpo, en unidad, como fue el anhelo de Cristo y los apóstoles. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, habléis una misma cosa, no haya entre vosotros divisiones, perfectamente unidos en una misma mente y parecer. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, que hemos hablado y acordado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios los bendiga.